¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenida a Teoría del Conocimiento, alumnos y alumna de Teoría del Conocimiento de cuarto año. Espero que estén muy bien. Me imagino que estarán, como estoy yo, ¿no? Enloquecidos de trabajos y con el cierre ya encima, ¿no? La semana pasada, de hecho, no hice video de clase porque, bueno, tengo todavía una andanada de trabajos para corregir. Es interminable. Porque aparte tengo muchos alumnos que seguro que no es el caso de ustedes, que se acordaron de que existía mi materia, probablemente muchas otras materias, pero se acordaron de que existía mi materia a fines de noviembre. Así que estoy enloquecida. Ayer me fui a acostar, no tenía ningún mensaje, nada. Hoy me fui a acostar a las 12 de la noche. Hoy me desperté a las 6 de la mañana, me despierto muy temprano para poder trabajar y tenía 20 mails. 20 con preguntas, trabajo que le adeudo y demás. Así que bueno, sabrán entender. Es la misma situación en la que estamos, pero bueno, yo en mi caso tengo 150 alumnos, así que atendiendo 150 casos en particular. La idea de hoy es que continuemos avanzando con ciencias naturales, la primera de las áreas de conocimiento que vamos a ver en detalle en esta materia. Estamos en la página 352 del libro del alumno. Es la página 364 del PDF, por las dudas. ¿Se acuerdan que estuvimos desarrollando algunas de las características? Varios de los ítems, ¿no es cierto?, que nosotros decíamos vamos haciendo en relación a... Uy, pateé la mesa, perdón. Vamos haciendo en relación a cada una de las áreas que vamos a ir viendo, esto es lo que llamábamos marco de conocimiento. Y ahora nos quedaba, hoy vamos a empezar por lo menos viendo unos ejemplos concretos de cómo trabaja la ciencia, en algunos casos más o menos controversiales, pero que significaron algún cambio también de paradigma científico. Me imagino que en los manuales de años próximos vamos a ver el efecto COVID en la ciencia, ¿no? El otro día leía, viene a cuento lo que voy a decir, el otro día leía a uno de los divulgadores y científicos que sigo en Twitter y decía, bueno, ya me comí el garrón de la desaceleración porque ayer fui a un congreso y nadie habló del COVID. Dice, bueno, ya volvimos a la ciencia normal, ¿no? En relación de lo que hablaba Kuhn, esto de que hay momentos donde se llama la ciencia excepcional, la ciencia donde hay un montón de descubrimientos que suceden todos juntos y después se vuelve al desarrollo de la ciencia, lo que se llama la ciencia normal. Ahora ya, según este científico que trabaja con anticuerpos monoclonales, así que está muy en tema, hemos vuelto, después de que las vacunas ya están próximas a su aprobación, hemos vuelto a la ciencia normal, ¿no? Bueno, vamos entonces a leer el primero de los casos, que es el caso de los neutrinos. Quizás hayan escuchado algo en alguna materia que hayan cursado. Dos de las noticias más destacadas de la ciencia reciente son un informe que describía cómo se había captado a los neutrinos moviéndose más rápido que la luz, y el anuncio de que finalmente se había encontrado el escurridizo bosón de Higgs. Cuando hayas leído la próxima sección te tocará a ti responder dos preguntas, te lo hemos advertido. Primera pregunta, ¿de qué forma estos dos temas caracterizan a la ciencia? ¿Qué relato o noticia puedes encontrar tú mismo que represente a la ciencia contemporánea en acción? ¿Sí? Bueno, ahí ya les di la pista para responder la segunda. Justamente porque ¿a qué apuntamos con esta parte del libro? A que ustedes también relacionen con lo que está pasando en el aquí y el ahora, en este momento concreto de la ciencia, por ejemplo, ¿sí? ¿Por qué? Porque recuerden, todo esto siempre es muy resultadista. Recuerden que cuando ustedes cuando ustedes tengan que hacer la presentación oral, va a tener que ser basada en un caso de la vida real, ¿no? En algo de la vida real que a ustedes los haya interpelado y los invite a pensar en términos de teoría del conocimiento. En septiembre de 2011, un equipo internacional de científicos anunció un resultado sorprendente. Habían registrado un rayo de neutrinos subatómicos enviado desde un laboratorio de Suiza hasta uno en Italia, viajando más rápido que la velocidad de la luz. ¿Cómo era posible? Los resultados eran incompatibles con la física establecida, según la cual nada viaja más rápido que la luz. La noticia alborotó a la comunidad científica. Se trataba de un gran desafío a la comprensión científica hecho por importantes investigadores.
Los científicos colaboraban con el proyecto llamado Ópera, que se componía de 200 científicos de 36 instituciones y 13 países diferentes, que trabajaban en la prestigiosa Organización Europea para la Investigación Nuclear, la CERN, y el laboratorio Gran Sasso en Italia. Se trataba de científicos altamente capacitados y equipos muy sofisticados. Si se prueba que esto es verdad, será algo realmente colosal, explicó Zubir Sarkar, director de física de partículas de la Universidad de Oxford. Cuando la información llegó a la prensa, es algo que nadie esperaba. La constancia de la velocidad de la luz sustenta esencialmente nuestra comprensión del espacio, el tiempo y la causalidad, es decir, el hecho de que la causa es anterior al efecto. Fíjense, era algo que venía a destituir, en definitiva, uno de los fundamentos básicos de la ciencia, la idea de que la velocidad de la luz es constante y de que nada va más rápido que la velocidad de la luz. Es uno de los fundamentos más básicos de la física moderna. Para fines de octubre, otros miles de científicos estaban participando. Más de 1000 se habían puesto en contacto con Ópera para comentar el anuncio en una revisión por pares inmediata. ¿Se acuerdan? Hablamos de la revisión por pares, ¿no? Dice, sale este paper, 1000 científicos se ofrecen, yo puedo hacer la revisión por pares, puedo a su vez chequear los resultados, ver si realmente pueden aplicarse en otro contexto y constatarlos. Los hallazgos, ¿podían invalidar una ley de la física? ¿Podía este resultado ser el cisne negro metafórico? ¿Se acuerdan del cisne negro del que hablábamos? El ejemplo en contrario único que demostraba que una ley universal era falsa. A algunos científicos la idea les resultaba fascinante, pero todos esperaban los desarrollos siguientes. Cita. Estamos realmente asombrados con este resultado, pero un resultado nunca es un descubrimiento hasta que otros lo confirman, dijo Antonio Ereditato, coordinador del experimento Ópera, al hacer el anuncio. Cuando uno obtiene un resultado así, quiere asegurarse de no cometer errores y de que no haya cosas raras que no haya pensado. Pasamos meses haciendo verificaciones y no hemos podido encontrar ningún error. Mientras los físicos de todo el mundo revisaban los resultados en busca de errores, los investigadores de Ópera volvieron a realizar el experimento y obtuvieron los mismos resultados. Sin embargo, cuando otros científicos trataron de reproducir el experimento, no lo lograron. Otros experimentos realizados en el mismo laboratorio Gran Sasso de Italia, incluso el experimento Icarus, junto con el proyecto T2K en Japón, el experimento MINOS en Illinois, hallaron que los neutrinos se movían a la velocidad normal prevista, menos que la velocidad de la luz. A fines de marzo de 2012, apenas 6 meses después del anuncio original, el propio grupo Ópera anunció que se habían hallado fuentes de error en la conexión defectuosa de un cable de fibra óptica y en un cálculo erróneo del tiempo en el reloj maestro. El responsable y portavoz del experimento renunciaron después de recibir un voto de censura por su manejo de los resultados y la comunicación del experimento, aunque afirmaron que su retiro voluntario no se debía a cuestiones científicas, sino a tensiones internas y filtraciones a la prensa. El elemento humano no desaparece en las grandes colaboraciones internacionales. En junio de 2012, Sergio Bertolucci, director de investigaciones del Laboratorio de Física del CERN de Suiza, confirmó en una conferencia internacional en Japón que los neutrinos respetan el límite de velocidad del cosmos. Aunque este resultado no es tan emocionante como el que algunos querrían, es lo que íntimamente todos esperábamos. Fíjense cómo funciona, digo porque este es un lindo ejemplo porque habíamos visto otros ejemplos en el caso de pseudociencias y demás, donde había animadversión, donde había mala voluntad, ¿no es cierto?, de los participantes. En este caso no, se trata de algo genuinamente, digamos, un experimento bien hecho que arribó a malos resultados. ¿Cómo se repara ese mal cálculo hecho? Se repara con la revisión por pares, ¿sí? La revisión por pares dice, yo replico los resultados, no hay problema, me fijo en mi laboratorio, lo hacen, no llegan a eso, bueno, hay algún problema en el proceso, ¿no? Vamos con el bosón, el famoso bosón de Higgs, que sacó tantas notas en el diario y tan pocas explicaciones sobre qué era finalmente. Mientras los neutrinos, más rápidos que la luz, alborotaron a la comunidad científica por sus resultados inesperados y desafiantes porque ponían patas para arriba la física moderna, como decíamos antes, el bosón de Higgs despertó entusiasmo y celebración por razones totalmente opuestas. El descubrimiento experimental de la partícula subatómica era una confirmación de las expectativas creadas por la ciencia.
Al revés, no era algo inesperado el bosón de Higgs, era algo que todos esperaban que se pudiera hacer, era algo que se tenía en la teoría y no se poseían los resultados experimentales que pudiesen documentarlo, ¿sí? En julio de 2012, los científicos del CERN hicieron un anuncio jubiloso. Después de 2 décadas de búsqueda, parecía que habían descubierto una nueva partícula subatómica que era probablemente el bosón de Higgs. La partícula subatómica que era la última pieza faltante, extremadamente importante y cuya existencia estaba prevista en el modelo estándar de la física de partículas. La física de partículas incluía entonces la existencia de este bosón de Higgs que había sido teórico, ¿no es cierto? Teórico en el sentido de que no había sido constatable mediante experimento. Cuando el físico Joe Incandela anunció que el grupo de investigación sostenía la conclusión con una certeza de 5 sigma, el público estalló en aplausos. ¿Una certeza de 5 sigma? En la escala de justificación representa una confianza del 99,999%. Pero ¿es definitivamente cierto? ¿Pero es definitivamente cierto en esa escala, la escala de la certeza epistemológica? No puede serlo, jamás. Por otra parte, ¿es cierto en la escala de confianza psicológica de creencia personal? Peter Higgs, que fue quien planteó la existencia teórica de la partícula, claramente se sentía seguro. Nunca pensé que esto sucediera en mi vida. Tengo que pedirle a mi familia que ponga el champán en el refrigerador. Higgs es el que planteó la existencia teórica del bosón. Dice, pensé que nunca en la vida iba a llegar a verlo, nunca en vida iba a llegar a ver la constatación de su existencia. Era una conjetura, en definitiva, ¿no? Rolf Dieter Heuer, director general del CERN, declaró: como Lego, diría que creo que lo logramos. Hoy es un día histórico. Creo que todos podemos estar orgullosos y felices. Y Joe Incandela explicó entusiasmado: este bosón que hemos encontrado es algo muy profundo. No es como otras partículas comunes. Estamos llegando al tejido mismo del universo como nunca antes. Es una clave de la estructura del universo. Personalmente, estaban convencidos. Pero, ¿de quién era el descubrimiento? Aunque fue Higgs quien señaló inicialmente en 1964 que la teoría requería una nueva partícula en la naturaleza, 6 físicos en 3 equipos publicaron trabajos teóricos similares más o menos al mismo tiempo, y todos, por supuesto, se basaban en el trabajo de otros. Acá viene una complejidad que tiene la ciencia moderna. Estamos acostumbrados a asociar descubrimientos con determinados sujetos, pero en un mundo tan interconectado, en el que el conocimiento compartido es tan importante como el de las ciencias naturales, ¿de quién es el descubrimiento? ¿Por qué decimos bosón de Higgs? Seguimos. Esperen que acá me perdí. En las últimas 2 décadas, en el CERN, 2 equipos integrados por miles de personas hicieron el trabajo de detectar las huellas de la partícula en medio de los restos subatómicos de más de 1000 trillones de colisiones en el Gran Colisionador de Hadrones. Entonces, ¿a quién hay que atribuir el mérito? Los grandes proyectos colaborativos que utilizan tecnologías sofisticadas y cuentan con unos presupuestos cuantiosos han cambiado la cara de la ciencia desde los tiempos en que Galileo dejaba caer objetos desde una torre para ver si los más pesados llegaban antes al suelo. Cambió por completo la fisonomía de las ciencias naturales, ¿sí? Y el concepto de autoría, un concepto que en realidad, y no solo en las ciencias naturales, es un invento de la modernidad, ¿no? O sea, ustedes lo vieron eso seguramente en literatura. Cantidad la mayor proporción de los textos, de hecho, de la Edad Media, de los conservados de la Edad Media, son anónimos. Son anónimos no porque se haya, como yo pensaba cuando era chica, que se había perdido, bueno, tanto habían circulado los textos que se había perdido los autores de esos textos. No, son anónimos porque no importaba la autoría de un texto, ¿sí? El concepto autor, el tipo que posee algo, es algo relativamente nuevo, es de la modernidad, ¿sí? El tema es cómo se complejiza, y ahora podríamos hablar de literatura, que imagínense que me apasiona, pero cómo se complejiza este concepto aplicado a las ciencias naturales hoy, ¿sí? Pienso en el caso muy semejante del descubrimiento del HIV, ¿sí? No sé si, incluso hay una película sobre eso, porque hubo hasta espionaje en el medio, ¿sí? Los tipos que descubren el funcionamiento, hallan, en primer lugar, el virus de inmunodeficiencia humana, son 2 equipos al mismo tiempo, uno norteamericano y uno francés.
desde entonces hay una guerra, incluso por ver quién se queda con ese mérito, porque además esos méritos siempre reditúan en plata, ¿no? Quiero decir, no plata para sí, plata para el estudio, para la investigación. Así que es un tema apasionante y súper polémico el tema, porque es parte del funcionamiento mismo de las ciencias naturales, este funcionamiento intrínsecamente colectivo que hace falta para que funcione bien, pone en tela de juicio la idea misma de la autoría, ¿no? Es muy interesante para pensar. Métodos. Digo, le decimos bosón de Higgs, pero podríamos decirle también bosón de alguno de los otros 3 científicos. Podríamos decirle, ¿por qué no?, de los tipos que se encargaron de constatar que verdaderamente esa partícula existía, ¿no? Eso es lo que quiere señalarnos un poco el texto. Métodos. Vamos a hablar ahora muy brevemente de un par de cuestiones muy específicas de la ciencia, después de haber visto estos 2 ejemplos concretos de funcionamiento. Las teorías científicas. La expresión común es solo una teoría. Sugiere que las teorías no deben tomarse en serio, pues son conjeturas que no se basan en hechos. Pero en las ciencias, las teorías se toman muy en serio, como logros científicos mayores. Justificadas por pruebas y razonamientos, integran toda la información posible hasta el momento en explicaciones coherentes, ¿sí? No es solo una teoría como que la Tierra es plana, ¿sí? Una teoría en la ciencia es un estadio superior de la confirmación de esos saberes. Siempre es una teoría porque siempre está la posibilidad de que se descubra lo contrario, ¿sí? Pero lo cierto, como en el caso de la velocidad de la luz, pero lo cierto es que es un estadio muy estable, parece un juego de palabras, el de la teoría, ¿no? En la ciencia. Como vimos en las ciencias humanas, las teorías enmarcan la comprensión científica y facilitan la construcción colectiva de conocimiento. Al compartir una teoría, diversos grupos de científicos utilizan modelos y vocabularios comunes para sus conceptos centrales y de esta manera pueden comunicar e intercambiar conocimiento en términos comprensibles para todos. Las teorías también señalan la orientación para que nuevas investigaciones expandan y clarifiquen el panorama general y permiten predecir los hallazgos probables de los científicos. Muchas veces los científicos trabajan en el marco, por ejemplo, sobre todo los científicos teóricos, trabajan en el marco de una teoría, ¿sí? Esa teoría va a tener una serie de conceptos que, para simplificar las cosas, no tienen que explicar cada vez a sus pares cada vez que empiezan a utilizar, ¿sí? Porque están todos comprendidos dentro de la misma teoría. Pienso en la teoría de cuerdas dentro de la física, ¿sí? Hay un montón de cosas que esa comunidad científica, la que investiga dentro de esa teoría, suscribe y puede avanzar a partir de un montón de acuerdos ya establecidos, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si vieron alguna vez The Big Bang Theory. Creo que era Sheldon que trabajaba, que era científico teórico, hacía física teórica, perdón, mientras que, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el otro? Bueno, su roommate era físico experimental, ¿no? Y Sheldon todo el tiempo lo trataba de que era un boludo porque era experimental. Y Sheldon en un momento venía trabajando desde hace 1000 años con, creo que era, no sé si era la teoría de cuerdas, y cuando algo finalmente demuestra que la teoría de cuerdas no funciona, que es lo que pasó, se le cae el mundo. Porque es lo que cimentaba su investigación, ¿no? A partir de ahí, ¿cómo se sigue? Hay unos capítulos muy interesantes para pensar, bueno, a ver qué hace el científico en ese caso. Claramente las teorías son mucho más que conjeturas. Se basan en el conjunto de pruebas existentes, el control de correspondencia, y en una interpretación racionalmente coherente, control de coherencia. Tienen una función práctica, control pragmático, pues ofrecen conceptos que sirven para investigar el mundo. Las teorías que aceptamos abren el mundo a nuestra indagación dirigida. Las mejores teorías científicas tienen varias características. Primera característica, de las teorías sólidas, ¿no? ¿Qué características tiene una teoría para ser lo suficientemente sólida? Primera, contemplan leyes científicas que se pueden deducir a través de ellas. 2. Hacen afirmaciones de conocimiento fácticas, como los electrones existen y tienen una carga eléctrica de -1, o los gases ideales consisten en una gran cantidad de átomos de tamaño insignificante en movimiento aleatorio que colisionan elásticamente entre sí. 3.
se refieren a entidades o propiedades no observables que apoyan las mediciones que hacemos. Por ejemplo, la selección natural, la curvatura del espacio o las cuerdas. 5. Se interrelacionan de manera tal que no solo explican una ley o un fenómeno en particular, sino gamas completas de cada uno de ellos, ¿no? Las teorías en general se concatenan, de modo que leyes o fenómenos aparentemente diversos pueden explicarse dentro de un marco común. 6 creo que voy, ya perdí un poco la cuenta. Tienen un poder predictivo enorme, y acá viene un tema polémico en la ciencia, un poder predictivo enorme, incluso de fenómenos que antes eran desconocidos. La teoría es lo suficientemente sólida como para que yo pueda decir que algo va a suceder en la medida en la cual se cumpla esa teoría. Las teorías más grandes pueden aglutinar a teorías menores, uniéndolas bajo una comprensión mayor. Por ejemplo, los escritores científicos David Brody y Arnold Brody sostienen que la tectónica de placas, que explica la deriva de los continentes, es uno de los 7 mayores descubrimientos de la historia. Exactamente por esa razón. Una teoría general, la tectónica de placas, ha unificado amplias perspectivas, o sea, la forma en la que está compuesta la superficie terrestre, ¿no? A partir de placas tectónicas que se unen y que están en permanente movimiento, como ustedes recordarán, ¿no? A partir de la primera unión, la Pangea, después la división en distintos subcontinentes, que va haciendo este movimiento, ¿no? Lo expliqué re mal. Espero que lo hayan visto en geografía, porque si no, cagamos. Una teoría global general, la tectónica de placas, ha unificado amplias perspectivas e informaciones diversas descubiertas por geólogos, biólogos y físicos. Esos científicos han conseguido explicar las dorsales oceánicas, las cadenas montañosas más grandes del mundo, casi todos los terremotos y volcanes de este planeta, el nacimiento y la desaparición de los océanos, el movimiento de los continentes y un capítulo esencial de nuestro conocimiento de la evolución. ¿Sí? Dicen, es uno de los 7 descubrimientos más importantes de la ciencia, porque fíjense la cantidad de distintas subteorías que quedaron explicadas, ¿no? A partir de la tectónica de placas. No resulta sorprendente que algunos físicos sueñen con una gran teoría unificadora de toda la física, ni que suele percibirse un tono irónico o juguetón cuando se habla de una teoría del todo. Aunque Stephen Hawking hace referencia, creo que hay una película que se llama así, ¿no? La teoría del todo. Aunque Stephen Hawking hace referencia a las dificultades, los enigmas y las paradojas, trata a semejante teoría como el objetivo último de la ciencia. Hoy todavía anhelamos saber por qué estamos aquí y de dónde venimos. El más profundo deseo de conocimiento de la humanidad es justificación suficiente para nuestra búsqueda continua. Y nuestro objetivo es nada menos que una descripción completa del universo en el que vivimos. Fíjense, ¿no? Nada más y nada menos. Pero en el fondo es eso, ¿no? A eso es a lo que apunta la ciencia. El objetivo último de la ciencia es ese. Ay, quedó medio raro. El objetivo último de la ciencia es ese. Bueno. Teorías cambiantes. Dada la función estructural de las teorías para ofrecer explicaciones unificadas de las ideas, tienen mucho en común con otras perspectivas sobre el mundo, como las perspectivas culturales. Las teóricas poseen sus propias características de coherencia interna. Es probable que partan de supuestos y valores diferentes y sin duda tienen mecanismos diferentes para aceptar o rechazar las ideas. No obstante, las perspectivas teóricas comparten con las culturales una forma de dar sentido al mundo que, una vez adoptada, influye en nuestra visión. Vemos lo que la teoría señala como importante y lo entendemos de acuerdo con la teoría. Estamos atrapados, como siempre, en una de esas paradojas del conocimiento, que el hecho de ver de manera simultánea con los ojos de la experiencia y la interpretación nos ayuda a entender, pero nos dificulta entender de otra manera, ¿sí? Las teorías nos ofrecen formas de comprensión total del mundo que son tan atractivas que nos presentan la paradoja de que muchas veces es difícil observar el mundo desde otra teoría diferente, ¿no? Entonces, nos explican el mundo a la vez que anulan otras explicaciones posibles. He ahí una paradoja interesante para pensar. Dada esta importante función de las teorías para enmarcar nuestra comprensión, los cambios de teoría tienen un gran impacto en las ciencias naturales. La persona más reconocida por subrayar la forma en la que las teorías funcionan y cambian en la ciencia es Thomas Kuhn, de quien hablamos en algún momento, en su libro, hoy sin ir más lejos creo que lo mencioné, en su libro La estructura de las revoluciones científicas.
En él pone de relieve que la ciencia no consiste en una progresión paso a paso, sino que ¿ven? No es algo que va sumatoriamente avanzando, ¿no? A veces extraño tanto mi pizarrón. Sino en un proceso dinámico que incluye cambios explosivos, el más importante de los cuales es un cambio en toda una teoría. Según Kuhn, los científicos trabajan normalmente en el marco de una teoría aceptada, a la que denomina paradigma. Completan los detalles del patrón general de conexiones que la teoría ilumina y usan la explicación general que ésta proporciona para señalar el cambio para futuras investigaciones. Por ejemplo, la búsqueda del bosón de Higgs de nuestro ejemplo anterior era una experimentación para encontrar una partícula cuya existencia estaba prevista en el modelo estándar. Los equipos de miles de científicos que usaban la tecnología inmensamente sofisticada y costosa del gran colisionador de hadrones no trabajaban al azar ni por capricho. Antes de invertir en vastos recursos, ya tenían una idea de lo que estaban buscando a partir del marco conceptual de la teoría aceptada. Pero el trabajo de la ciencia normal rara vez es espectacular como el de este ejemplo, y los descubrimientos rara vez aparecen en las noticias. Kuhn llama a esa ciencia resolución de enigmas y dice la ciencia normal, a la que hacíamos mención hace un rato, ¿no? Y dice que la ciencia normal no tiende hacia novedades fácticas o teóricas y cuando tiene éxito no descubre ninguna, ¿sí? No descubre nada, confirma lo anterior, ¿sí? Confirma las teorías en las que se sustenta. Sin embargo, el trabajo de la ciencia normal puede acumular resultados anómalos que no pueden explicarse con ajustes menores a los modelos aceptados. Puede incluso encontrar resultados que parecen contradecir algunos rasgos de la explicación misma. En ese punto, la teoría se encuentra en dificultades, pues los científicos se tornan más críticos e insatisfechos. Así pues, la escena está lista para lo que Kuhn llama revolución científica, una nueva teoría que vuelve a conceptualizar toda la relación entre partes que sostenía la vieja teoría. Una teoría nueva, cita de Kuhn, por muy especial que sea su gama de aplicación, pocas veces o nunca es un incremento de lo que ya se conoce. Su asimilación requiere la reconstrucción de la teoría previa y la reevaluación de hechos previos. Un proceso intrínsecamente revolucionario que rara vez es completado por un solo hombre y nunca de la noche a la mañana. Según Kuhn, los científicos suelen resistirse al nuevo paradigma, porque requiere cambios de pensamiento fundamentales para ver lo viejo en términos de lo nuevo. En el cambio revolucionario que hubo de la teoría de Newton a la de Einstein, por ejemplo, todo el conjunto conceptual cuyas ramificaciones son el espacio, el tiempo, la materia, la fuerza, etc., tenía que cambiarse y establecerse nuevamente sobre el conjunto de la naturaleza. Sin embargo, la nueva teoría, con un mejor valor explicativo que la previa, finalmente se convierte en la normal hasta que todo vuelve a empezar, ¿sí? Es como una especie de como si fuesen, dibuja como círculos, ¿no? Estamos en la ciencia normal, todos trabajando dentro de una teoría, hay algo de esta teoría que empieza a hacer ruido, surge, en definitiva, empieza a hacer ruido importante, algo que no puede dar cuenta esta teoría, surge una teoría nueva que, como dice Kuhn, rara vez es algo que agrega a lo anterior, sino que en algún punto lo reformula. Eso entonces produce lo que se llama la revolución científica y una vez que pasa la revolución científica se vuelve a la ciencia normal. ¿Pero qué va a pasar? Siempre va a pasar que eventualmente va a venir otro nuevo cambio de paradigma, otro nuevo choque entre los elementos de la experimentación, los elementos que se producen en el nuevo conocimiento y la teoría anterior, produce un quiebre y viene otra revolución científica. Es deseable que así sea, ¿sí? Porque se supone que cada vez logramos explicaciones mejores del mundo de esa manera. Espero haberlo explicado bien, ¿no? Como gran parte de su análisis, igual si no lo expliqué bien, pueden encontrar en todos lados, porque el texto de Kuhn está, quizás no el texto, pero pueden encontrar algunas de sus explicaciones en cualquier lado. Como gran parte de su análisis ha pasado a ser parte del pensamiento dominante, Thomas Kuhn es un ejemplo de alguien cuyo conocimiento personal contribuyó considerablemente al conocimiento compartido. Tomó el conocimiento de una fuente común, pero su reinterpretación cambió ese conocimiento compartido. No solo arrojó luz sobre la función de la teoría y los cambios teóricos en la forma en que se trabaja en la ciencia, sino que además colocó a la ciencia firmemente en un contexto humano de científicos que trabajan con un marco conceptual compartido y responden al cambio de formas diferentes.
No obstante, una crítica que se suele hacer a Kuhn, ven que siempre hay objeciones, es que exageró la función de la revolución en el pensamiento, cuando en realidad la ciencia tiende a trabajar más mediante cambios incrementales, o sea, cambios de grado más que revolucionarios, ¿no? En la que todo se ve modificado. Además, destacó la forma en que las teorías nuevas reemplazan a las antiguas, pero a veces seguimos usando las teorías más viejas debido a sus amplias posibilidades de aplicación. No hay tanto como una especie de reemplazo total de lo anterior, ¿no es cierto? Muchas veces, sino que es como que se van agregando. Como en el caso de Newton y Einstein, ¿no? Que el mismo daba. Esperen que me perdí ahora. Considera los dos conjuntos de teorías siguientes, por ejemplo, como explicaciones sucesivas en líneas generales del mismo aspecto del mundo natural. Por un lado, en la biología, la generación espontánea, la evolución lamarckiana y la teoría de evolución de Darwin, ¿no? Tres diferentes. En la física, las leyes de Newton, la teoría de la relatividad especial de Einstein y la mecánica cuántica. En biología se demostró que la generación espontánea, que la vida surgía porque sí, no se producía y nuevas teorías reemplazaron a la vieja. En física, seguimos usando las leyes de Newton la mayor parte del tiempo para explicar qué sucede a escala humana y a las velocidades a las que usualmente nos movemos. Pero en otras oportunidades necesitamos la explicación de Einstein o, por qué no, la explicación de la mecánica cuántica para dar cuenta de estas situaciones excepcionales, ¿sí? Entonces, en algún caso hay descarte de las teorías anteriores, la generación espontánea o la lamarckiana en relación a las teorías de la evolución de Darwin, y en otros casos hay convivencia, vamos a decir, de las distintas teorías, de las distintas explicaciones. Vamos a leer, no sé si leerlo, el apartado de la teoría del caos. No lo vamos a leer. Léanlo si quieren ustedes solos. Quería leer el apartado, lo último que quiero que leamos, que es lo que tiene que ver con los modelos. Como vimos, avancé a la página 372 del PDF. Como vimos en el capítulo sobre las ciencias humanas, los modelos son abstracciones simplificadas del mundo. Por un lado, suponen una selección de los rasgos esenciales de las relaciones que se quieren destacar. Por otro, no incluyen otros rasgos porque se consideran detalles irrelevantes. Dada la complejidad de los sistemas que suelen representar, los modelos no son abstracciones fáciles de construir. Pero más que representaciones de la realidad, los modelos son representaciones de cómo pensamos sobre la realidad dentro del marco de una teoría en particular. Interesante esta distinción, ¿sí? El modelo no es una representación de la realidad, sino de la forma en la que nosotros pensamos sobre la realidad. Y la forma en la que nosotros pensamos sobre la realidad siempre usa como marco de referencia alguna forma de teoría. En tus cursos de ciencias, estarás familiarizado con modelos de distintos tipos como los siguientes: representaciones físicas de estructuras atómicas, diagramas simplificados de sistemas en el medio ambiente, diagramas de flujo esquemáticos, ecuaciones que describen mundos sin fricción, modelos matemáticos desarrollados en un computador. Las clasificaciones generales del mundo natural que tratamos al comienzo de este capítulo tienen sus propios modelos para ayudarnos a imaginarlas, es decir, traen imágenes útiles a nuestras mentes. Los modelos son herramientas para el pensamiento que nos permiten centrarnos en rasgos particulares del mundo. Operan como clarificación de las teorías a las que representan para conectar observaciones y quizá permitir predicciones. En la actividad que propusimos antes en este capítulo, referida a sus propios cursos, que no la hicieron, confiamos en que no hayas tenido dificultades para encontrar ejemplos. Los modelos, probablemente más aún que las teorías, sintetizan, pueden adoptar en nuestras mentes un sentido de que de algún modo son reales, de algún modo son realmente lo que la naturaleza parece o la forma en que actúa. Vamos a volver sobre los modelos cuando veamos las ciencias humanas, el rol importantísimo que tiene en determinadas ciencias, en determinadas disciplinas, de las ciencias humanas, el modelo, ¿no? Pero tenemos que recordar siempre que son abstracciones y simplificaciones, y que como las teorías mismas eliminan el contexto que no es importante para sus propósitos humanamente elegidos. El modelo no es la cosa. Nunca hay que olvidarse de eso, porque si no, no estamos haciendo ciencia, estamos haciendo dogma, ¿sí?
El modelo nunca es la cosa, es una representación humanamente concebida de la forma en la que vemos la cosa, ¿sí? Pero no es la cosa. Me haría una remera que diga, pero no es la cosa. La predicción científica. Acá quería llegar también con esto vamos a terminar. ¿Cómo? ¿Cuánto voy? 34 minutos. Los modelos que aceptamos nos permiten predecir en los dos sentidos científicos de la palabra, en la ciencia... Perdón, lo leí re mal, esperen que vuelvo. Los modelos que aceptamos nos permiten predecir en los dos sentidos científicos de la palabra. En la ciencia, predecir puede hacer referencia a la predicción de lo que debe ser normal como consecuencia lógica de la aceptación de una hipótesis o una teoría, o a la proyección al futuro basada en el conocimiento del presente, ¿sí? Predice lo que debe ser normal de una forma de trabajar, sobre aquí y la ahora, pero también prospectivamente sobre cómo es esperable que se comporte en el futuro. La predicción de lo que debe ser normal surge del razonamiento deductivo como consecuencia lógica de la aceptación de una hipótesis. Si consideramos que una hipótesis es verdadera, en consecuencia, deductivamente, deben seguirse de ella situaciones o sucesos específicos. ¿Pero lo hacen? Hacemos pruebas para averiguarlo. Por ejemplo, se suponía que la vacuna de Salk para la poliomielitis protegería a los vacunados contra la enfermedad. De hecho, cuando se empezó a dar la vacuna en 1952, la gente no contraía la polio. Hasta ahí, todo bien. Confirmación tentativa. La vacunación contra la polio pronto se difundió y la incidencia de la enfermedad cayó. En el ejemplo que usamos antes, el modelo estándar de la física predecía la existencia del bosón subatómico de Higgs. Así que las pruebas se entienden, ¿no es cierto? O sea, hay una predicción, hay un trabajo experimental y una comprobación o no, ¿no? En el caso de la vacuna contra la polio, la vacuna de Salk, sí lo hay. Hay un caso, me parece que no sé si ya se lo subí. Hay unos artículos muy interesantes sobre el caso de la vacunación de la polio, porque hubo alrededor de eso toda una polémica que es una polémica científica, ¿no? Al mismo tiempo que Salk estaba desarrollando la vacuna contra la polio, que es la que hoy se da inyectable, había otro científico que estaba también desarrollando otro modelo de vacuna, que era Sabin. Los dos científicos tenían hipótesis muy distintas. Pensaban que la vacuna se podía, no me acuerdo si ya se los mencioné, se podía acceder mediante, en el caso de Salk, virus muertos, o sea, virus que ya habían hecho su ciclo vital y habían muerto, y que podían producir inmunidad, según él. Y por otro lado, en el caso, creo que era de Sabin, creo que estoy bien, eran virus inactivados, ¿no? O sea, virus vivos, pero inactivados. Fíjense que había dos hipótesis contrapuestas. Lo interesante del caso para mí, en el caso Salk versus Sabin, es que ambas vacunas producían inmunidad. Quiero decir, ambas hipótesis no tenían por qué ser contrapuestas. Durante mucho tiempo se pensó que era una u otra hipótesis la que podría prevalecer y en realidad ambas producían inmunidad, cada una con sus características. O sea, la de Sabin después, de hecho, se dejó de dar. Fíjense que acá en Argentina, este año se dejó de dar la vacuna Sabin, se daban las dos juntas, se daban Salk y Sabin. Y este año se dejó de dar la Sabin porque tenía una incidencia mayor que producía en algunos casos unos efectos colaterales, versiones disminuidas de la polio, ¿no? Mientras que se supone que la Salk es más segura. El caso es apasionante y hay ahí como toda una red, incluso porque eran dos científicos que tenían como mucha presencia en los medios, piensen en la década del 50, ¿no? Mucha presencia en los medios, era una enfermedad terrible, la poliomielitis, afectaba a los chicos, entonces era todavía mucho más rimbombante. El caso es, para mí, hermoso de estudiar, ¿no? Hermoso, horrible, porque siempre se trata de una enfermedad, pero quiero decir, hermoso de estudiar, hermoso como para ver de qué manera trabaja la ciencia. Después voy a buscar, había un artículo que lo explicaba muy bien esto, si lo encuentro se lo subo al Classroom como para que lo lean. Vuelvo entonces, acá. En el ejemplo que usamos antes, el modelo estándar de la física predecía la existencia del bosón subatómico de Higgs, así que las pruebas que se hacían buscaban confirmar o refutar esa predicción. De manera similar, la paleontología está llena de eslabones perdidos, cuya existencia predice la teoría de la evolución y que luego se encuentran en restos fósiles. Recientemente se encontraron fósiles de dinosaurio con plumas que confirman el vínculo entre los dinosaurios y las aves. La idea de que
los dinosaurios, o por lo menos algunos de ellos, habrían evolucionado en aves, que hasta era una teoría no experimental, puramente teórica, digamos, hasta hace muy poco tiempo atrás. Bueno, se supone que ahora hay algunos que dan cuenta de ese vínculo, de ese eslabón faltante. Me río porque siempre me acuerdo que era una polémica. Mi mamá lo daba como un hecho. ¿Vieron? En mi casa son muy fanáticos de la ciencia. Mis papás, los dos. Mi mamá es matemática y mi papá ingeniero. Los dos son muy fanáticos de la ciencia. Ahora están enloquecidos viendo los desarrollos de la vacuna. De las vacunas. Y mi mamá eso lo daba como una certeza. Y yo, para volverla loca, le decía, es una teoría por ahora. No hay nada que demuestre que los dinosaurios se convirtieron en aves. Nada efectivamente. Ahora ya me cagó, ¿no? Pero no había nada que demostrara que era efectivamente así. En el segundo sentido de la palabra, el de predicción del futuro, usamos nuestro conocimiento de las regularidades del mundo para proyectar lo que sucederá con el tiempo, ¿no? En algunas disciplinas, importantísimo este factor, ¿sí? En la sismología, por ejemplo. Cuanto mejor justificadas estén nuestras generalizaciones presentes sobre el mundo, más fiables serán las predicciones basadas en ellas. Podemos describir el recorrido de los meteoritos, predecir eclipses y hacer tablas de mareas del futuro. Cuando aplicamos nuestro conocimiento a la tecnología en alguna área de las ciencias, áreas de las ciencias, podemos alcanzar una precisión considerable. Piensa un instante en todos los cálculos de trayectoria incluidos en el lanzamiento al espacio exterior al espacio del explorador Curiosity y su aterrizaje seguro en la superficie de Marte. Cuando se pone en órbita una estación espacial internacional y luego se envía gente en una cápsula para que se incorpore a ella, se necesita ese grado de precisión. Los astronautas no quieren terminar cerca de la estación espacial, ni que sea probable que lleguen a ella, o que solo sea posible regresar a casa. Otras áreas de las ciencias se ocupan de predicciones más generales al proyectar al futuro tendencias pasadas y presentes. Por ejemplo, la meteorología no nos puede decir exactamente qué sucederá dentro de 20 años, pero puede darnos situaciones posibles, como las variables del presente, tales como los niveles globales de emisión de carbono, cambian. Las predicciones de hechos futuros cambian con ellas. Ahí está la clave de por qué es tan difícil esta segunda acepción de la predicción científica, ¿no es cierto? Hacerla con cierto grado de certidumbre, porque bueno, también lo cierto es que las condiciones actuales cambian permanentemente, entonces es muy difícil tener un grado de certidumbre más o menos estable sobre lo que sucederá en el futuro. Lo que sucederá depende en gran medida, de hecho, de los seres humanos, en un contexto mundial en el que dependemos de procesos políticos para controlar las variables. Nos referimos, por supuesto, al cambio climático. Dicho eso, y antes de empezar con la pálida del cambio climático, que es para no desmoralizarlos y desmoralizarlas, terminamos acá con nuestra indagación sobre las ciencias naturales. La próxima clase vamos a empezar a trabajar sobre las ciencias humanas. Espero que esto les haya servido y que cualquier duda que tengan, como siempre, no sé, estoy a un clic de distancia, así que me consultan y lo charlamos. Lo charlamos porque tampoco yo, o sea, recuerden, esto no se trata de contestar preguntas, ¿no? Entonces, se trata de hacer mejores cada vez las preguntas. Nos vemos entonces, cuídense y hasta prontito.